Muy buenas noches y bienvenidos en esta mitad de semana, miércoles 18 de agosto. Qué placer volver a acompañarles en este programa Criterios, y ciertamente eso es lo que vamos a plantear aquí en esta mesa con nuestros invitados, analistas políticos. Marvin Aguilar, buenas noches, bienvenido. Dale un gusto, buenas noches Ronald. También con nosotros Ronald Umaña, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, es un gusto pues estar acá con Marvin y por sobre todo con la audiencia. Un fraternal abrazo para todos ustedes. Buenas noches. Perfecto. Hemos entrado así como de golpe porque a veces no nos alcanza el tiempo. Yo sé que en esta noche no nos va a alcanzar el tiempo, así que... ¿Qué te Marvin mucho habla, hombre? Ándale, bueno. Vamos a iniciar con un tema que es bastante importante y que está siendo pues tocado a nivel, puedo decirlo, a nivel internacional, como es la presentación de el comité o la comisión ad hoc liderada por el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, de reformar la Constitución. Me gustaría iniciar con usted, Marvin, planteando cuál es el criterio sobre esta reforma a la Constitución, 215 artículos de la Carta Magna a reformar, presentado por, ya lo dije, el vicepresidente. Bueno, las reformas que han sido presentadas, hay que tenerlo claro, más allá del debate que puede ocasionarse en todos los foros y todos los sectores y todas las opiniones y artículos que se puedan vertir sobre esto, el vicepresidente las entregará hoy en septiembre al presidente de la República. El 15, sí es. Es posible que al recibirlas el presidente valore que algunas reformas no deben de ir, considere de que quizás hay que incluir otras, ¿verdad? Que le haga cambios a la propuesta del vicepresidente. Se sumen más de estos 215 presentados. O menos, o depende. Recordemos de que, por ejemplo, el pulso de la ciudadanía, en la medida que se han ido liberando algunos avances de qué incluyen la reforma, puede haber generado ya, digamos, desconfianzas, puede haber generado, expectativas, controversias. Por ejemplo, la caída de los bonos, que está vinculada al hecho de que se anuncia que ya están las reformas y caen los bonos. Entonces el presidente va a tener que considerar todas estas variables, ¿no? Entonces, ¿qué pueden ocasionar? Ha habido una idea de que alguna parte de las reformas, por ejemplo, abren la puerta al aborto. El presidente considerará si eso es así o no es así. Se mantiene, por ejemplo, esa reforma a la Constitución. Hay otros que también están diciendo que en la ampliación de derechos abre la posibilidad que una legislación secundaria pueda, permitir el matrimonio igualitario. Entonces, de alguna manera, pues, si eso el presidente llegara a considerar que es un tema espinoso, que lo mejor hay que dejarlo en el congelador y esperar que la sociedad avance más para que pueda haber una discusión sobre estos temas menos ideológica y quizás más científica, ¿verdad?, o más vinculada a los derechos humanos, diga, pues estos artículos que pueden generar controversia no van. Entonces, eso será una decisión que el presidente finalmente tomará de las recomendaciones que haga esta propuesta que ha hecho el vicepresidente. Aclarado eso, es importante decirlo porque hasta ahora se da como por sentada, porque he oído críticos a la reforma que dicen, es que así como va, así se va a aprobar, porque solo le van a ordenar, a la asamblea que vote. Es desconocer realmente que esta es una propuesta del vicepresidente de la República, y ahí Ronald puede ahondar más en este tema, y que el presidente puede negarla en parte o totalmente. O sea, es decir, son dos visiones, recordemos que son dos visiones generacionales, la de Félix Ulloa y la de Nayib Bukele. Dos culturas. Son dos culturas distintas, entonces son dos procesos de formación del ente político personal diferentes. Entonces, dar por sentado que la propuesta que ha hecho el vicepresidente tal cual va a ser, es no pensar, no considerar que el presidente tendrá una opinión, puede ser que diferente, puede ser que igual. O sea, todavía eso no está digamos, claro. Está totalmente claro. Lo sabremos después de que las reciba el presidente y diga, me parecen
no me parecen unas, me parecen otras no, o sea, hay todavía discusión en esto. Y lo que sí también creo yo que ha quedado claro es que ha agarrado descolocada la oposición, en el sentido de que, fíjate, del 1 al 70, Ronald, que es la parte dogmática de la Constitución, hay una ampliación de derechos, o sea, es una reforma progresista. Incluso el representante de Canadá, en la presentación que hace el vicepresidente al cuerpo diplomático, felicita porque considera que ha habido una ampliación de derechos, lo cual yo creería que nadie debería de oponerse, a menos que haya, obviamente, mentalidades talibanas en El Salvador que digan, ¿verdad? No, estas ampliaciones de derechos son pecados, son, no se puede, y empieza esa discusión más que, digamos, científica e ideológica. Pero, digamos, ha habido unas críticas de que se van a reformar 220 artículos, ¿no? Es prácticamente, dicen, una constitución nueva. Ese argumento de la oposición a reformar la Constitución a mí me llama la atención en el sentido, ¿y que acaso la Constitución prohíbe que solo se puedan reformar 10 artículos, 15 artículos, 200? La Constitución no pone un límite de mínimo o de máximo, por lo tanto está trabajando esa reforma dentro de los cánones constitucionales. Se hablaba de que tenía que respetarse, digamos, los procesos debidos que la Constitución establece para su reforma, y se han respetado en la propuesta que ha presentado el vicepresidente. Se hablaba de que había una posibilidad de una reelección inmediata. Está claro que no se habla de reelección inmediata en las reformas que ha presentado el vicepresidente. Se llegó a decir de que el referéndum iba a aprobar estas reformas a la Constitución. Ya se aclaró que no va a ser así, que todas estas reformas, si llegaran a irse tal cual las ha presentado el vicepresidente, entrarán en vigencia en el 2029. O sea que no va a ser mañana, pues no va a ser ya en agosto del otro año que ya van a estar vigentes. Entonces, creo que la oposición debería de articular un poco mejor el discurso anti-reforma constitucional y plantear ellos su propia reforma constitucional, si no están de acuerdo con la reforma del gobierno. Porque lo peor que puede hacer la oposición es negarse a una reforma de la Constitución. Y en este sentido, para pasarle, digamos, la palabra a Ronald, Ronald, que ha sido un crítico del gobierno, un opositor, digamos, declarado y visible del gobierno, en esta oportunidad ha reconocido en el esfuerzo del vicepresidente un gran avance al hacer estas reformas constitucionales. Y esto no quiere decir, como muchos piensan o dicen, que ya Ronald ya se vendió, ya lo compraron, ¿verdad? Sino que quiere decir que en este país, para poder avanzar, hay que reconocer lo bueno y hay que reconocer lo malo también. Entonces, a la oposición le está faltando, siento yo, plantear quizás su propio legajo de reformas a la Constitución, porque decir que la Constitución no necesita reformarse creo que también es un error político, porque la democracia que tenemos pues no le ha funcionado a la mayoría. El informe, la encuesta de hogares múltiples que ha sido revelada hace unos días, establece que hay un 80% de los salvadoreños en una situación económica complicada. Y de este 80%, un 30% nunca, Ronald, va a salir de la pobreza, ni de la pobreza extrema. Entonces, aquí hay que hacer un cambio. Sí, obvio. Es más que evidente. Y la gente le está reclamando eso al gobierno. O sea, la oposición tiene que entender que esa avalancha de votos y de poder, que es una gran responsabilidad que le han dado a Nuevas Ideas, es porque esperan que por lo menos intente cambiar algo. Entonces, la oposición es una prueba porque, por ejemplo, en la oposición habían grupos progresistas, ¿va?, de izquierda y progresistas de derecha, ¿va?, que estaban uniéndose con Arena y el FMLN. Conservadores de izquierda y conservadores Entonces, de en derecha. la oposición, fíjate que ahorita había una alianza porque el adversario común era Bukele. Hoy que el vicepresidente lanza, fíjate, una gran prueba para la oposición. Las reformas progresistas, que está claro que los grupos conservadores de la oposición no apoyan, las van a apoyar los grupos de la oposición que son progresistas. Por ejemplo, muchas de las propuestas, fíjate, que Nuestro Tiempo impulsó y que muchos de sus miembros tienen, van en las reformas dogmáticas que ha presentado el vicepresidente. ¿Cuál debería de ser el discurso coherente de Nuestro Tiempo? Apoyarlas. Pues sí. ¿Me comprende? Pero si se va a poner que esas reformas de Félix Ulloa no sirven, están contradiciendo su discurso que traía.
dirán grupos más radicales, digamos, ¿verdad? Del progresismo, porque hay gente que quisiera que ya esto fuera como Noruega, ¿va? Pero no se puede. Yo quiero que fuera como Por Noruega. ejemplo, pero es una puerta que se abre, Sí, y usted para sabe avanzar. que en política, en la sociedad, los cambios son lentos, desafortunadamente, Sí. pues. O sea, tardamos siglos de darnos cuenta que la esclavitud no era una decisión de Dios. Tardamos siglos en darnos cuenta de eso. Entonces, igual los derechos para todas las minorías, o los derechos o la ampliación de derechos en una sociedad como la nuestra, van a ser lentos. Entonces, creo que es un buen primer paso. Y si los grupos de derecha progresistas han estado hablando de eso, no apoyar a esta reforma los va a dejar como incoherentes. Ok. Ronald, usted ha reiterado en muchas ocasiones que esta propuesta tiene que ser aprobada tal cual la presenta el el vicepresidente de la República. Pero antes tenemos que hacer una pausa. No nos cambie, que al volver vamos ya pues con la opinión de nuestro panelista, Ronald Umaña, que el tiempo, pues como lo dije al inicio, vamos a necesitar más. No nos cambie. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Bien, sigamos conversando con nuestros panelistas, analistas políticos Marvin Aguilar y Ronald Umaña. Nos quedamos antes de la pausa con la opinión del licenciado Umaña. Se ha reiterado que esta propuesta por el vicepresidente de la República en buena parte es adecuada. Y creo que hoy lo vamos a reiterar nuevamente. Bueno, mira, yo por ejemplo, yo he dicho que estoy de acuerdo con la propuesta del vicepresidente, ¿verdad? Sí. Y digamos en un 99%. Yo tengo la ventaja de poder hablar lo que quiera, porque como además no soy abogado y menos constitucionalista, si me equivoco pues no tengo problema. El problema lo tienen los abogados y sobre todo los que dicen ser constitucionalistas, ¿verdad? Ellos tienen más compromiso. Pero yo tengo el compromiso social y político de hablar y de decir lo que creo. Por lo tanto, cuando Marvin dice algo bien interesante, que ha aparecido ahí en las redes sociales, Ronald Umaña se vendió porque apoya el proyecto del vicepresidente Félix Ulloa. O sea que el vicepresidente compra gente o no sé qué hará aquí, ¿verdad? Pero lo que pasa es que hay que pensar en algo. Hay que dejar de lado ya el fanatismo. Por eso yo hablaba que esta Constitución nos descoloniza, nos saca ya del pensamiento colonial, ¿verdad? Ya esto, aquí rompemos con España, con la guerra, con todo. Aquí podemos ver una sociedad mejor a futuro, nos descoloniza. Y si yo lo veo así, si así lo creo, ¿y por qué no lo voy a decir? Si el problema de aquí es que si yo voy a estar en contra de Marvin, voy a estar en contra de todo lo que haga Marvin, a que haga cosas buenas. No, ¿verdad? Lo bueno es lo bueno y hay que decirlo. Yo fui educado en una escuela por muchos años para no ser fanático. O sea, a mí me educaron filosóficamente para no caer en fanatismos religiosos ni políticos, ni para ser adulador ni para dejarme adular, ¿verdad? O sea, una escuela filosófica de las más grandes de la tierra. Entonces, yo no peco de eso. Ahí me preguntaron que si yo había visto, anoche me preguntaban en un programa de Estados Unidos, que si yo había visto algo bueno del presidente. Y digo, sí, miren la vacunación. El que diga que la vacunación en este país no sirve está loco. ¿Verdad? Que soy crítico del gobierno, por supuesto, y como dice Marvin, de los más notorios de este país, y quizás de los más agudos y pulsantes. Siempre lo hago con respeto, que conste, ¿verdad? Pero no al fanatismo, ¿verdad? Yo
quisiera erradicar más el fanatismo que el Bitcoin de este país y nos iría mejor. Ok. Pero bueno, mira, las reformas del presidente Félix Ulloa tienen una historia. Félix viene con este proyecto desde hace unos 20 años, que yo recuerdo, de cuando hizo un evento en el IEGES, ¿verdad? Y él presentaba las reformas y ampliaban todos los derechos de los ciudadanos, que es lo que hoy ha quedado plasmado, como Marvin lo dice, en esos 70 artículos, 70 artículos, ¿verdad? Bueno, entonces ahí se amplían los derechos humanos, los derechos de la persona, de la familia, de los niños. Bueno, la educación está exactamente como yo le he pedido toda mi vida. Entonces él viene 20 años con esto. Fue donde Mauricio Funes, a través del hijo de Toño Morales Herles, y le pidieron a Hato Asbun que si podían hacer la reforma. Le dijeron que sí, pero no lo hicieron nunca. Con el gobierno del presidente Sánchez Serén fueron con el presidente fueron con Hato Asbun, primero con Hato y con Funes, después fueron con el presidente Ulloa y Fabio Castillo. Fabio llegó donde el presidente Sánchez Serén y le dijo al presidente que se hacían las reformas, que Félix Ulloa tenía el proyecto. Le dijeron que sí y no se hizo. Hoy que le tocó circunstancialmente y por azares del destino al doctor Ulloa ser el vicepresidente, fue él donde el presidente Bukele le presentó el proyecto y él le dijo que sí. Y él le ayudó y sacó un decreto, hay un decreto ejecutivo para formar esa comisión. Y el presidente Bukele se va y hace la reforma. Aquí la han tratado de tergiversar, ¿verdad? Aquí han tratado de decir de que esa reforma la mandó a hacer el presidente Bukele como traje a la medida. No es cierto, no es cierto. El presidente Bukele no ha intervenido en eso. Eso lo hizo el vicepresidente. Con su equipo, el comité. Correcto, con su equipo, ahí estaba Fabio, que gran cantidad de personajes, de grandes abogados de este país, ¿verdad? Y se terminó el proyecto. Y el proyecto ya está ahí. Y hoy este proyecto va a ser el que mida la temperatura y el futuro de este gobierno y de este pueblo. Las constituciones son las normas con las cuales vamos a vivir, sepa Dios cuántos años. Sepa Dios cuántos años. Por eso hay que preocuparnos porque quede bien. Miren, yo que tanto he luchado por la educación, yo siempre he pedido una educación igualitaria, una educación científica, una educación gratis y una educación obligatoria, que eran las 4 variables que yo quería que sobre eso se hiciera la educación de este país. Por fin viene una educación laica, democrática, científica, igualitaria y obligatoria. ¿Qué más puedo pedir? Nada. Hoy voy a luchar porque eso se implemente, ¿verdad? Porque una cosa va a ser la reforma y la Constitución y otra cosa será la implementación, que hay 2 años para hacerlo, para acoplar todo a la Constitución. Pero de repente veo yo personajes, ¿verdad?, hablando cosas, como por ejemplo de que están trabajando otra constitución, ¿verdad? Otros que la critican así sin haberla leído, por supuesto. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando yo veo que son personajes conservadores de esta sociedad, son personajes que han estado de acuerdo con el sistema oligárquico de este país, y aquí tenemos 2 siglos de oligarquía, oligarquías incrustadas en las constituciones, ¿verdad?, en las 13 constituciones anteriores. Hoy por primera vez extirpamos la oligarquía de ahí y tenemos una constitución mucho más liberal, mucho más moderna, que nos deja las puertas abiertas para un mejor futuro para este país, ¿verdad? Ok, siguiendo siempre en términos generales, licenciado Marvin, me gustaría pues que andáramos en esto. Organizaciones de la sociedad civil se han negado a reunirse con este comité liderado por el vicepresidente. Aquí mencionamos tocamos lo que usted mencionaba, don Ronald. Muchos no conocen a fondo esta propuesta, pero
pues ponen un alto, un freno, y Bueno, no hay también pero una mira, propuesta. perdona que te interrumpa, pero eso es cierto. Yo quiero tocar algo que dijo Marvin. Por ejemplo, a mí me hablaba un amigo mío, religioso, abogado, ¿verdad? Y me increpaba y molesto conmigo, que porque yo estaba apoyando esto, cuando ahí venía el aborto legalizado, y yo lo busco y realmente no existe, al menos ahí no está. O sea, ahí lo que equiparan son a la mujer, por ejemplo, una mujer embarazada la equiparan con el feto, ¿verdad? O sea, que tienen derechos también las mujeres. Antes no se le daban los derechos a la mujer, hoy sí, ahí van. Hablaban de matrimonios igualitarios, tampoco lo dice. O sea, que están en el fanatismo, y por eso quise comenzar con fanatismo, porque esta Constitución no debe de tener rajas políticas ni fanáticas religiosas para nadie. Te voy a sugerir algo. ¿Me entiendes? Teniendo en cuenta que estamos en un canal católico, Sí. este tema genera solo para un programa. Los puntos que ha tocado Ronald generan solo un programa. Te sugeriría que se podría abordar solo esta clase de temas, pero ahondando en esto. Mira, la Iglesia Católica en el tema, por ejemplo, y esto lo hizo Juan Pablo II cuando reforma digamos, el catecismo, ¿no? Habla de que se acepta al pecador, pero no al pecado. Y se refiere en ese sentido cuando habla de se acepta al homosexual, pero no a la homosexualidad. Lo que hace la reforma de Félix Ulloa es irse en ese lenguaje, nada más que en términos jurídicos. Entonces yo invitaría a la comunidad religiosa, obviamente la católica, pues, pero a que lo lean bajo esa óptica, ¿verdad? Esa reforma que hizo Juan Pablo II. Y en el caso del tema de equiparar derechos, es por ahora en la práctica, aunque hay grupos católicos que te dicen que no es así, pero en la práctica, cuando hay un conflicto entre quién debe de vivir o morir, la mayoría de médicos se va por salvar al niño. Y en muchos casos, hay muchos casos documentados, muere la madre. Entonces, lo que hace, digamos, esta reforma de la Constitución, la entiendo yo así, es decir, como los dos son iguales, la vida de los dos es importante, ¿verdad? Porque no solo es que debe de prevalecer la vida de uno sobre el otro, entonces obliga a legislar qué criterio va a tomar el médico, quién debe de decidir, ¿verdad? Porque hay ya una sentencia de la Sala de lo Constitucional, y con esto cierro este tema, pero por eso te digo, solo eso da un programa. Hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que permite el aborto, siempre y cuando, ¿verdad?, haya las excluyentes que te da el Código Penal por las cuales tú no cometes delito, que son defensa propia, que son inexigibilidad de otra conducta y estado de necesidad. Eso está en el Código Penal ya salvadoreño. Entonces, si un médico practica un aborto, una interrupción del embarazo para salvar a la madre, tiene que argumentar una de estas tres cosas. Pero en el proceso actual, fíjate, para mientras va el médico y la madre presos. Sí. Van presos. Entonces, lo que hace la reforma es dejar abierta, legislar lo que la Sala de lo Constitucional ya emitió una sentencia, ¿verdad? Y ordenar cómo se va a definir, porque es necesario decidirlo, qué vida va a decidir el médico en un momento grave, porque cada caso es individual, es particular, es singularísimo. No puedes decir en una ley todo va a ser así, porque de repente te va a aparecer un caso diferente que no va a cuadrar y puedes cometer digamos, una injusticia. Es como la pena de muerte. ¿Cuántos casos hay? Incluso el último caso de pena de muerte en El Salvador en 1972, cuando revisas el caso, es una injusticia la que se cometió con el tipo fusilado. Y se fusiló, el juez ordenó que se fusilara solo porque había una gran ola delincuencial. A causa de la migración de salvadoreños desde Honduras por la guerra, y que dijo, poniendo un ejemplo, matando a este delincuente se va a detener la delincuencia. Y mentira, del 72 al 80 estalló una guerra civil. Entonces yo primero recomendaría a la gente que la lea, la reforma, ¿verdad?
Y no hay nada, te digo, que la reforma no venga, que la Iglesia Católica, la doctrina social de la Iglesia, haya hecho. Porque voy a darte cifras. En el último estudio que se hizo sobre el aborto en El Salvador, se ha estipulado, como no se llevan cifras, porque aquí el aborto es ilegal, por lo tanto no hay abortos. Sí, no hay ¿Sabía, verdad? Por eso no hay estadísticas oficiales, pero en las que llevan organismos vinculados con este trabajo se ha establecido que al año suceden en El Salvador 12.000 abortos. Pregunta, ¿vas a meter a 12.000 mujeres presas todos los años? Entonces hay que hacer más cárceles, ¿verdad? Porque no te van a caber. Hablemos de, por ejemplo, del tema de la comunidad LGBTIQ. Según el informe Kinsey, que es un informe que se hizo en Estados Unidos, la población de todo país LGBTI es del 10% de la población. Elena Cronin, una británica, lo ha actualizado y dice que es el 5%. Entonces, en El Salvador hay del 5 al 10% de población LGBTIQ. Traduzcámoslo a números. ¿Cuánto es eso? De 300.000 a 600.000 salvadoreños son LGBTIQ. ¿Qué haces con esa gente? Con 300.000, con 600.000, les negas derechos, los ignorás. Los vas a matar. Los vas a matar. Los vas a condenar al infierno. O sea, realmente Dios quiere que condenes al fuego eterno a 300.000 personas. Y estoy hablando de la doctrina social de la Iglesia que se plantea esa hermenéutica. ¿Quiere Dios que mandes al infierno a 600.000? Dios es amor. De ahí viene la resolución de Juan Pablo II, esa reforma que dice, se acepta al pecador, pero no al pecado. Entonces, ya en terreno jurídico, en terreno civil, que un Estado tiene que pensar en todos, porque no le vas a decir... El Estado es de todos. El Estado no le va a decir, no, como usted es LGBTQ, usted no tiene derecho a hospital. Si usted lo veo amanerado, échenlo de la escuela, porque aquí no vamos a permitir amanerados. O sea, esas son las cosas, ¿verdad? Entonces, que deben de... Y en el caso de las familias. O sea, fíjate bien, este es un país migrante. El principal destructor de la familia es el sistema económico. Es el sistema económico que ha obligado a que la gente se vaya. El hambre. El hambre. Es allí donde tenés el problema. Entonces, papá, mamá, hijos es una forma de familia. Pero la gente que se queda cuidando, la abuelita que se queda cuidando al nieto, el hermano que se queda cuidando al hermano, la madrina al ahijado, los tíos al sobrino, esa también es familia. Eso es lo que trata de regularse. Okay, mami, tenemos que hacer la pausa. Realmente, como le dije al inicio, el tiempo se nos va achicando y creo que hasta nos va a faltar. Vamos a la pausa. Hay que hacer un programa solo de eso. Solamente sí, de eso, así solo es. de No eso. nos cambies, seguimos con más después de los comerciales. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Bien, continuamos hablando en esta noche sobre los puntos sobre las reformas a la Constitución presentados por el vicepresidente de la República. Bueno, no se ha presentado aún, pues solo se ha dado a luz a la población para que pueda leerla, estudiarla, y también se han generado algunas reuniones con el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país y también con las universidades propiamente de nuestro país. Un tema bastante importante y que quiero que abordemos en esta noche es ya a detalle. 6 años para los cargos de segundo grado. ¿Cómo podemos analizar esto? Iniciamos Ronald, con Ronald. Bueno, mira, primero que eso tiene algo atrás. La colegiación obligatoria de todas las profesiones, ¿verdad? Es algo que yo he soñado toda mi vida. ¿Por qué?
Porque de repente aquí no todos los profesionales son éticos, ¿verdad? Y de repente aquí se oye que un médico por ahí operó a alguien que no tenía nada, ¿verdad? Solo por cobrarlo, ¿verdad? Pero como no hay una colegiación, por ejemplo, reglamentada que vea la ética de ellos. Por ejemplo, aquí se habla que algunos psiquiatras tienen a la gente sacándole pisto ahí durante años, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se habla de tantos abogados que han hecho tantas cosas, ¿verdad? Entonces, cuando colegias, ¿qué sucede? Que el colegio me autoriza a mí para ejercer esa profesión. Yo puedo graduarme de una universidad y nunca ir a un colegio, pero nunca voy a ejercer la profesión. A lo mejor no quiero, ¿verdad? O sea, no la quiero eso, no quería estudiar por saber, no por trabajar. Pero todo el que ejerza una profesión tiene que estar colegiado y someterse a la vigilancia de los colegios, ¿verdad? Eso mejorará la ética de todos los profesionales del país. Entonces, esa es una parte fundamental y que en una sociedad como esta nos va a ayudar muchísimo a convivir mejor. Y la otra parte es que de ahí van a salir hoy los candidatos. De ahí te van a salir el candidato a fiscal, a magistrados, ya no va a ser Corte de Cuentas, Contraloría General de la República. ¿Me entiendes? O sea, de ahí, entonces ya le quitamos una gran parte de poder a la partidocracia. Esto acaba mucho con la partidocracia, porque ya no va a ser la componenda de los partidos, de que el partido de Marvin va a tener 3 magistrados, el tuyo va a tener 3 y el mío 3, porque 9 vamos a elegir hoy, ¿verdad? Entonces ya no, porque eso va a venir de los colegios. Y en los colegios habrá una reglamentación para la escogitación de esas personas. ¿Me entendés? Qué interesante, o sea, porque eso es lo que hay que irle viendo a la Constitución, qué son las conveniencias que le va a dar a la sociedad y cuáles los errores que vamos a quitarle. ¿Qué otra cosa es importante? Mira, una de las cuestiones de las armas de la oligarquía, aparte de esas, porque ellos a través de los partidos políticos ponían a sus abogados, por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia, o ya no. Le cortás a la oligarquía eso, que es un poder. El poder judicial es un poder en este país, poder fuerte, ¿verdad? ¿Qué otra cosa es importante? Que hoy hay plazos para resolver en la Corte Suprema. O ya no es que Marvin, que es el presidente de la sala de lo contencioso, va a esconder un juicio ahí para cuando termine, ya venza el juicio, ya prescriba, lo va a sacar. No. Hoy hay un plazo y si no cumple el plazo lo sancionan. Es más, por esas prácticas que está denunciando Ronald, hay 2 empresarios en la lista Engel. O sea, los 2 empresarios que aparecen en la lista Engels han sido señalados por usar sus influencias de dinero con magistrados en la resolución de casos, específicamente con el Ministerio Público, uno de ellos específicamente con el fiscal que está preso, próximo a salir en libertad, y el otro precisamente en la sala de lo contencioso administrativo para evitarse multas por, digamos, juicios que tenía con el Ministerio de Hacienda. O sea, no está mintiendo Ronald. Y te está diciendo la lista Engel que hay 2 empresarios que han tenido esas prácticas. O sea, los que se han identificado, pero no son los únicos. Eso ha sido así 2 siglos. Eso es oligarquía pura, ¿me entendés? Utilizar el Estado para beneficios personales, ¿verdad? Eso es un oligarca, aquel grupo de personas que utilizan el Estado para usufructuar de él. Entonces, eso se corta. Entonces, aquí que yo me he quejado toda la vida y siempre menciono a Monseñor Romero, que decía que la justicia era una serpiente que se arrastraba por los suelos y mordía solo a los descalzos. Aquí comienza a morir esa serpiente. Ok, vamos a la pausa y luego seguimos analizando más a detalle esto de las reformas a la Constitución. No nos cambien. Samvar,
Una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Bien, vamos a aprovechar estos últimos bloques que nos quedan del programa, estos últimos minutos. Estamos conversando sobre el periodo de la elección de los cargos de segundo grado. Se amplía a 6 años, igual que el caso del presidente de la República, 6 años. ¿Cómo analizamos este plazo que se aumenta? Bueno, yo creería que el aumento de los plazos tiene mucho que ver con garantizarle la seguridad al funcionario de que no va a estar pendiente de cabildear con partidos políticos o pendiente de un resultado electoral para tomar las decisiones, que es lo que se ha venido haciendo hasta este momento. Se amplía a 6 años el periodo presidencial, pero se le introduce al tercer año un referéndum revocatorio que puede decidir si lo quitan o no. Es decir, nada que no esté haciendo México. Es más, el próximo año México tiene el referéndum revocatorio para decidir si Manuel López Obrador se va de la presidencia o no. O sea, es decir, si amplía 6 años, pero lo puedes quitar a mitad de periodo si te ha caído mal o lo ves que lleva al país a un rumbo que no es el correcto. La elección de segundo grado, que son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que son el Ministerio Público, que es el fiscal general, el procurador general, el procurador de Derechos Humanos, que es también la Corte de Cuentas de la República, el Tribunal Supremo Electoral y el Consejo Nacional de la Judicatura, se amplía a 6 años el periodo de ellos. Entonces, igual en el caso de los diputados y alcaldes se pone un límite de 9 años en el cargo, es decir, 3 periodos cada uno. Esto, esto obviamente esta discusión, mucha gente ha discutido por qué los diputados deben de estar tanto tiempo ahí, ¿va? Y es mejor que no se incrusten en el poder, porque es precisamente el gran problema de la burocracia, es que yo me siento seguro en este puesto que nunca me vas a quitar, y entonces por lo tanto ya se vuelve patrimonialista el uso del Estado, ¿va? A mí nunca me quitas. Hemos tenido pues allí diputados que se han jubilado, o sea, es decir, han estado más de 30 años o 30 años en la Asamblea Legislativa. Algunos podrán decir, bueno, si es buen diputado y lo han reelecto, pues bueno, ¿no? En el caso de los alcaldes también se les pone el límite de 3 periodos, es decir, 9 años para estar en el cargo. Aquí tenemos en El Salvador alcaldes que han estado ya 30 años, 35, bueno, la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, ¿verdad? Que es como de las más veteranas que hay. ¿Cuánto tiempo debe de estar alguien en un puesto público? Si el funcionario normal, el servidor público se jubila cuando ya tiene 60 años o se jubila cuando tiene 30 de servicio, ¿no? Antes era así. Algo así. Entonces, ¿no deben también los funcionarios de elección popular tener un límite de permanencia en el cargo? Es algo que está a discusión y que también hace que la gente, creo yo que la intención de esta reforma es de que la gente vea que no van a ser para siempre, y en el caso del Ministerio Público darle como mayor libertad, porque va a trascender, digamos, varios periodos de quienes lo eligen, que es la Asamblea Legislativa, y eso les va a dar, pues, digamos, una holgura para poder tomar decisiones, no pensando en que tienen que quedar bien con la Asamblea Legislativa porque es quien los reelige. Ok, vamos a la pausa, don Ronald, y luego de los comerciales nos vamos ya con la última opinión de nuestros panelistas. No nos cambien. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Bien, nos quedan ya los últimos minutos de ese programa. Este bloque es para conclusiones y para finalizar ya el tema que se ha venido abordando a lo largo de esta hora. Don Ronald, la parte política, ¿cómo podemos analizar este plazo de 6 años y de que se tenga un límite de reelección en cuanto a diputados y pues también consejos municipales? Bueno, mira, me parece que 3 periodos es lo máximo que puede estar alguien, tanto en la asamblea como en las alcaldías, ¿verdad? Lo que podías dar en 9 años, ya lo diste, ya no das más. Además hay que ver algo, una democracia necesita alternabilidad en el poder en todas sus instancias. Aquí no podemos entronizar a alguien ahí que esté 40 años de alcalde, no se vale. ¿Y por qué? Y se empiezan a degenerar, sobre todo con lo que decía Marvin, ¿verdad? Ya el patrimonialismo del Estado. Fíjate que aquí quiero hacer una denuncia. Muchos alcaldes, y quisiera pedirle a periódicos como El Faro, de estos investigativos buenos, Factum, Gato Encerrado, que deberían de hacer esta investigación. Muchos alcaldes el 1 de mayo, en su primera sesión, se subieron el sueldo. Ellos y los concejales, en todo el país. En todo el país. Me está hablando de los consejos municipales actuales. Actuales, los de hoy. Hablo de Soyapango, por ejemplo, ¿verdad? 1,000 pesos el alcalde y 500 pesos cada concejal. Y hoy, que ya les dijeron que no hay FODES y que no hay pisto, hoy no les alcanza el pisto para la planilla. ¿Qué hicieron? ¿Qué están haciendo? Despidiendo a la gente, echando a los trabajadores para que alcance el pisto para pagarse el salario ellos. Fíjate que yo vi que el ministro de Hacienda estaba haciendo una ley que a mí me asustó, ridícula, donde él quiere volverse la Corte de Cuentas, va a volver al ministerio de la Corte de Cuentas. Quiero decirle que los ministerios no tienen facultades para andar auditando. El auditor de este país se llama Corte de Cuentas de la República, ¿verdad? Va, pero ¿por qué no, digamos, hace una auditoría de eso? ¿Por qué no el ministro de Hacienda mejor le pide a los alcaldes que se bajen el salario a la mitad para que alcancen a pagarle a los trabajadores? Pero hoy están despidiendo a los ordenanzas para pagarse el salario de ellos, el que se acaba de subir. ¿En qué mundo estamos? Y además quiero decirte algo, fíjate que ahí me estaban insistiendo que Félix Ulloa me compró. Yo quiero decirles que el doctor Ulloa es muy pobre como para poderme comprar, o me no le alcanzaría lo que dije. Ok, perfecto. Se nos acabó el tiempo, don Ronaldo. Gracias por la invitación, ¿oíste? Y buenas noches. También, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches a tu audiencia. Bien, hasta acá llegamos con ese programa, pues que tenga una feliz noche y será hasta el día de mañana jueves que nos volveremos a ver. Bendiciones. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.